tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia a nuestros alumnos de la Universidad Virtual CNCI y por supuesto a nuestros asistentes externos de la institución. Sean bienvenidos. Mi nombre es Valeria Álvarez Guerrero, los estaré acompañando el día de hoy. Nos encontramos con la licenciada Alejandra María Gómez Cárdenas, licenciada en Criminología con acentuación en Prevención del Delito. Además, es perito técnico en Criminalística y actualmente cursa la maestría en Victimología. Dentro de su experiencia laboral, ha trabajado en el Centro de Investigación Tecnológica, Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha apoyado en investigación y publicación de artículos y libros de investigación científica del Departamento de Filosofía del Derecho. Actualmente es socia y comisaria de la consultoría Tri Recursos SDRL DCB como encargada del área de Criminología y Victimología, especialista en prevención y tratamiento de la víctima de violencia y victimario. Muy buenas tardes, licenciada. Gracias. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí ahora sí que a su disposición para escucharla y tratar el tema de derechos humanos. Gracias, Valeria. Bueno, vamos a iniciar la conferencia con el preámbulo de que voy a hablar de derechos humanos no tanto como los abogados, sino de un punto de vista de todos, ¿no? De cómo desde cada una de las carreras o cada uno de los trabajos, profesiones, incluso de las artes, cómo podemos nosotros ver los derechos humanos. Por eso es que me refiero a derechos humanos de lo particular a lo general, ¿no? No algo exclusivamente jurídico, sino cómo los derechos humanos nos afectan o nos conciernen a todos, porque pues desde ese punto, ¿no? Todos somos humanos. Así es. Muy bien. Primero que nada, me gustaría comenzar con la definición de lo que son los derechos humanos. Hay bastantes definiciones. Yo me imagino que ya sabrán que bastantes filósofos desde hace mucho tiempo han tratado de definir lo que son los derechos humanos. Ha habido bastantes escuelas filosóficas, bastantes escuelas políticas, económicas incluso, para clasificar los derechos humanos, para definirlos. Sin embargo, yo voy a usar específicamente la definición que da en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta definición está, de hecho, en su página. Si entran a la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahí está este texto. Y lo que más me gusta de esta definición es que habla sobre la dignidad humana. Cómo los derechos humanos se encargan específicamente de la dignidad humana. De ahí es de donde sale todo lo demás. Uh-huh. Este conjunto de derechos está dentro de las leyes. Estamos hablando de que se reconoce la dignidad de las personas en un marco jurídico, en las leyes, tanto locales como nacionales, como internacionalmente. Obviamente, estos derechos tienen que ser respetados por todas las autoridades en cualquiera de los ámbitos. Y ahorita más adelante voy a hablar sobre cómo se promueven. Primero vamos a hablar de los principios. Los derechos humanos están basados en 4 principios. El primero es el de universalidad, que se refiere a que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, hace mucho tiempo, había bastantes filósofos que hablaban sobre derechos humanos. Sin embargo, por ejemplo, tenían esclavos. Entonces, ¿por qué era esto? Porque no se consideraba a todas las personas como personas, sino que había, si tenían ciertas características o ciertas virtudes, como ellos decían, a lo mejor la virtud del razonamiento o la virtud de la belleza, era cuando se consideraban personas y eran dignos de derechos. Pero ya en la actualidad, pues sabemos que
universalmente el simple hecho de nacer ya nos da estos derechos. El principio de interdependencia se refiere a que hay ocasiones como todos emanan de lo mismo, de la dignidad de las personas, están relacionados y unos dependen de otros. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que como tenemos el derecho de la libertad, pues tenemos derecho de libertad de religión, de prensa, etcétera, ¿no? Están bastante relacionados unos con otros. El de indivisibilidad se refiere a cuando no podemos decir, bueno, vas a tener estos derechos humanos, pero estos no. No se pueden dividir. Tenemos que tener siempre en conjunto todos los derechos humanos que se nos han otorgado al momento de nacer. Y el último de progresividad se refiere más que nada a que el Estado siempre tiene que estar buscando la manera de beneficiarnos con estos derechos. Tampoco se puede decir, bueno, antes estaba el derecho a la libertad, ahorita ya no. No se pueden quitar derechos que ya tenemos en sí. Y luego ya viene la parte buena. En cuanto a la dignidad, es algo que me pareció muy importante hablar de ello, porque todos tenemos dignidad. Claro. Y muchas veces ni siquiera estamos familiarizados con el concepto o que incluso nos los da la ley. ¿Cuántas veces no le decimos a nuestros amigos, no? De que, pues es que ya no tienes dignidad. Sí. Entonces, es muy importante conocer este concepto porque de ahí emana todo, de manera internacional y de manera local. Y más ahorita en la actualidad, desde la reforma que hubo a la Constitución en el 2011, se ha dado bastante este concepto que ya está reconocido también en la legislación por jurisprudencia. No viene tanto en la Constitución, así como que dignidad es tal, sino que se dio en la jurisprudencia porque los derechos humanos, como son derechos humanos, no tienen que estar legislados, no tienen que estar específicamente concretos en la legislación. Y como vienen de principios, estos principios van por encima de la legislación. Entonces, a lo mejor en la Constitución no dice tenemos derecho a la dignidad o todos los mexicanos tienen derecho a la dignidad, pero por tratados internacionales, por el principio de que nos regimos bajo los derechos humanos, eso lo tenemos. Claro. Entonces es algo que se puede exigir, aunque no esté ahí específicamente. La dignidad fue, de hecho, conceptualizada por la ley hasta el 2011 y fue en jurisprudencia. Como les digo, jurisprudencia es cuando los legisladores, a veces hay casos muy difíciles o hay cuestiones jurídicas que, como les digo, no están legisladas o hay como controversia, ¿no? No se ponen de acuerdo o hay lagunas en la ley. Entonces, la Suprema Corte se reúne y hacen estas tesis, ¿no? O es cuando revisan los amparos y es cuando toman decisiones y se hace como judicial, ¿no? Se hace oficial. Entonces, esta definición de dignidad a lo mejor no vienen en la ley, en la Constitución o en alguna de las leyes que tenemos de derechos de niños, niñas y adolescentes o de las mujeres, pero está en la jurisprudencia, por lo tanto lo hace con mucho peso, ¿no? La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos fundamentales. Ya nos está diciendo de dónde emana, de un principio que tenemos todos por el simple hecho de ser. Ha habido bastantes debates también en la cuestión filosófica de qué es lo que hace a un ser humano, ¿no? O qué es la dignidad. ¿La dignidad nos la dan las otras personas o nosotros como personas lo portamos? Entonces, ya con todos los tratados internacionales es algo que ya tenemos al momento de nacer y que gracias a esta dignidad
ahí se basan todos los derechos de respeto que tenemos, de libertades, los sociales, y es algo que no se nos puede quitar. Claro. Entonces es muy importante conocerlo. También otro de los principios de los derechos humanos se refiere al libre desarrollo de la personalidad, que es algo bastante nuevo, que ya se venía hablando de esto desde la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En 1776 se habló sobre el derecho que tenían las personas a buscar la felicidad. Así es como lo pusieron, a buscar la felicidad. Sin embargo, pues sabemos que es bastante subjetivo, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a buscar la felicidad? Sin embargo, pues tenían ese derecho en la Declaración de Independencia y fue evolucionando hasta llegar a este aspecto de libre desarrollo de la personalidad. Ahorita más adelante se los voy a explicar más, pero está bastante relacionado con esta dignidad, ¿no? Esto de que todos somos personas, todos tenemos estos derechos. La reforma constitucional y de derechos humanos en México se refiere a que, no sé si recuerdan, hace unos cuantos años hablábamos de garantías individuales, ¿no? Que la Constitución nos daba garantías individuales. Actualmente ya nos da derechos humanos, Claro. ya no son garantías individuales. ¿Por qué? Por todo este movimiento internacional y de cómo se manejaban antes las garantías individuales, era algo que te daba el Estado. El Estado te daba esta garantía individual, te daba este cierto número de garantías individuales y no ponía los derechos humanos como algo rector, algo más allá, más grande que el mismo Estado en sí. Entonces, las garantías individuales te las podía quitar el gobierno. Y en esta reforma que hubo en el 2011, la reforma a la Constitución, es cuando se cambia todo este paradigma, le dicen, ¿no? Todo este paradigma de garantías individuales a derechos humanos. ¿Cómo nos afectó esto? Tiene bastantes puntos muy interesantes, sin embargo, traje como los más significativos o los que más se pueden ver, que uno de ellos pues es ese cambio, ¿no? De garantías individuales que ya quedó en el pasado desde el 2011 hasta derechos humanos. Hay un derecho que ahorita me parece muy importante que antes no lo conocíamos o no estaba explícitamente en la Constitución, sin embargo ya está, que es el derecho de asilo y refugio. Actualmente pues estamos teniendo todo este movimiento social de los migrantes, de la caravana, y muchas veces decimos, oye, pero es que el país y México y nosotros los mexicanos y todo, sin embargo no vemos esta cuestión de que ellos también tienen, por cuestión de derechos humanos, tienen este derecho de asilo y de refugio, todos tienen el derecho de pedirlo. Claro, hay lineamientos, ¿verdad? Claro. Está ahí protocolos que ellos deben de seguir y hay una ley referente a esto. Sin embargo, todos de entrada tienen ese derecho. Es algo muy importante y que es un cambio grande en esta reforma. Otro cambio es el rango constitucional que se le da a los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que se bajan los tratados internacionales a la Constitución. Se ponen ahí dentro, se dice que los tratados internacionales son una forma en la que vamos a trabajar, en la que vamos a legislar, que vamos a educar a las personas, y es un cambio bastante importante. Otra cuestión es el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, así lo menciona literalmente la Constitución. Todos sabemos que las personas privadas de su libertad tienen derechos humanos. Sin embargo, no estaban así en la Constitución, que dijera que va a haber un respeto de sus derechos humanos en el sistema penitenciario, no existía hasta este 2011. Otra cuestión muy importante es en el artículo de la Constitución, que yo me imagino que todos se acuerdan, es el tercero,
se menciona también que se va a educar sobre derechos humanos. Antes venía el amor a la patria, de Claro. toda esta cuestión cívica, ¿no? De hacer los honores, etcétera. Ahora se menciona que se va a educar sobre el respeto a los derechos humanos. Es un cambio muy importante y es un cambio que nos concierne a todos, o sea, desde la educación básica ya estamos hablando de que va a educarse de esta manera para respetar los derechos humanos. Por eso mencionaba que es algo que nos concierne a todos, no nada más a los abogados. También en esta reforma se habla sobre cómo el Estado ya no es nada más que tenga de límite los derechos humanos como era antes, ¿no? Cuando estaban las garantías individuales, que su límite del Estado eran las garantías de las personas. Ahora el Estado está obligado a promover, respetar, proteger estos derechos humanos y obviamente a garantizarlos. Ya es una forma de involucrar el Estado, de involucrar a la autoridad, a la legislación, a las instituciones en los derechos humanos. No es nada más de que, bueno, tú trabajas, nada más que respeta los derechos, sino que tienen que estar ahora involucrados en esta educación que tiene que haber sobre los derechos humanos. Y aparte, se ve ahora a los derechos humanos como un sistema de valores, como un sistema que funciona de manera perfecta, bueno, debería de funcionar de manera perfecta en el Estado y que el Estado es el responsable de ese sistema, ¿no? Muchas veces vemos en la tele de estos últimos años de cómo a lo mejor detienen a personas o las meten a prisión y luego salen libres. Sí. Y todos empezamos a pensar, no, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si no debieron de dejarlos libres y ya todos sabemos que esto o esto? En ese momento, desde ya unos años, se entienden así los derechos humanos, por lo tanto es un sistema, los sistemas son perfectos. Si no seguimos en un sistema, no va a haber un buen funcionamiento del Estado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en esas situaciones? Pues es el respetar el sistema, el conocer el sistema, el conocer los derechos humanos para poder seguirlo, porque han salido estas personas a lo mejor porque no hubo un debido proceso y uno de los derechos humanos fue violado. Así es. Entonces, si no se sigue el sistema, si no conocemos el sistema como autoridad, o incluso como personas que estamos de testigos, como personas que estamos como comunidad, no debemos de permitir eso. ¿Por qué? Porque si no sería tan fácil, así como igual la presunción de inocencia, ¿no? De nosotros no tenemos pruebas. O sea, han habido tantos políticos que han hecho cosas, atrocidades, ¿verdad? Y muchas veces decimos, pues es que ya todos sabemos, pero uno de los derechos humanos también es la presunción de inocencia y pues desde nosotros, ¿no? Desde que no estamos involucrados en eso, pero no sabemos en realidad si la persona cometió esos delitos o no los cometió. Y al momento de estar saliéndonos del sistema o decir, pues es que no importa, ¿para qué buscan si ya sabemos? Eso significa que nos pueden hacer a nosotros lo mismo, ¿no? Porque todos, para el Estado, para los tratados internacionales somos iguales, todos tenemos la misma dignidad. Entonces, así como nosotros decimos, bueno, pero es que ya sabemos. Han habido tantos casos de personas que han metido a prisión, a cárceles, sin que hubieran pruebas en sí. Entonces, el punto es seguir este sistema. Es un sistema que debe de ser perfecto, que debe de respetarnos a todos por igual y que empieza desde estos pequeños cambios que hacemos en lo individual, de respetar los derechos propios y los derechos de los demás, ¿no? Así es.
La violación a los derechos humanos también me parece algo bastante importante de mencionar referente a la reforma constitucional, porque antes pensábamos, pues, ¿quién viola los derechos humanos? El Estado, la autoridad. Usualmente era un paradigma que se utilizaba, ¿no? Nada más el Estado puede violar los derechos humanos. En la actualidad, los particulares ya pueden violar derechos humanos de otros particulares. Ya ha habido jurisprudencia, han habido amparos referentes a esto. De hecho, hubo uno muy... Si siguen en Facebook a la Suprema Corte de Justicia, ellos están subiendo de repente casos, ¿no? Hubo uno en 2010, era sobre un divorcio. Un divorcio, el esposo presentó correos electrónicos de su entonces esposa como prueba de infidelidad para el divorcio. Y pues esto violaba el derecho fundamental de inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Entonces la esposa metió un amparo y se le concedió porque es un derecho humano. Sí. Y no fue el Estado el que violó ese derecho, fue otro particular. Así es. Entre iguales ya se puede violar ese derecho que claramente van a la Suprema Corte y es donde se hace la evaluación. Pero el Estado reconoce esa violación de derechos humanos, pero ya no es directamente de que yo como Estado tengo que ser el activo de la violación de derechos humanos. ¿Por qué? Precisamente por todo este paradigma nuevo de cómo en comunidad ya vamos en teoría, ¿verdad? Tenemos que conocer los derechos humanos, tenemos que respetar los derechos humanos de las personas y la autoridad activo también dentro de esta enseñanza y garantía de los derechos humanos. Ahora voy a hablar un poquito más relacionado a mi ámbito. Yo trabajo con personas que son víctimas y que son ofendidos por delitos y a veces tampoco por delitos, sino simplemente violencia. ¿Por qué es importante? Porque todos en algún momento hemos sido víctimas de algo, ¿no? Así es. Todos hemos vivido violencia y es muy importante y está muy relacionado con derechos humanos. Primero, pues está obviamente la definición de víctima u ofendido, que nos lo dice el Código Nacional. La víctima es la persona en la que recae el delito, el ofendido pues viene siendo su familia. Claro. Usualmente lo vemos así, ¿no? Como su familia, las personas cercanas a la persona. El proceso de victimización es un proceso que se nutre de muchas cosas. Sin embargo, dentro de este proceso va las consecuencias que sufre la persona por la violencia, por el delito. Está muy relacionado con derechos humanos porque es esta dignidad, ¿no? Muchas veces sufrimos violencia, sufrimos a lo mejor abuso de confianza, nos sentimos bien mal, nos sentimos muy mal y del lado académico, del lado de la victimología, lo relacionamos bastante con derechos humanos, sino no tanto del aspecto jurídico, del aspecto de, bueno, vamos a exigir esto, vamos a meter un amparo, sino de la condición o las condiciones que nos dan estos derechos humanos. Porque la dignidad y los derechos humanos enaltecen a cada una de las personas, más allá de si está en un tratado internacional y todo esto, los derechos humanos nosotros los tomamos desde el trato con las personas, desde el trato que tiene la persona que ha sido violentada, incluso en escuelas, el trato que les das a los niños, porque también cambió ese paradigma, ¿no? Antes los niños no eran sujetos de derechos, los niños y las niñas no eran sujetos de derechos, siempre eran representados por un adulto, ¿no? Sí. Siempre tenían que estar con un adulto y el adulto era el que daba la cara por el niño y yo estoy cuidando al niño.
Ahorita ya no, ahorita ya incluso hay desde la Convención del Niño se cambió de hecho la palabra de menores de edad y se les dio este paradigma de son niños, niñas y adolescentes. Hay una ley a nivel nacional de cómo son sujetos de derechos. O sea, el niño, la niña y el adolescente tienen el derecho a dar su opinión incluso. Claro. O sea, tiene el derecho a ser escuchado, tiene el derecho a que tenga una correcta educación. Por eso es que han salido tantos cambios y que a veces no entendemos, ¿no? Vemos de que y decimos, pero ¿cómo el niño está haciendo eso? Sí. ¿Cómo la niña está haciendo eso? Pero es que es un adolescente. Sí, pero también son personas. Así como también ha salido bastante legislación referente a otras cuestiones que se nos hacen raras, ¿no? Porque decimos, pues es que así no era. Sí. Es por todo este avance en derechos humanos y que pues nos cuesta trabajo a veces a algunas personas entender, porque ya era algo que nos enseñaban culturalmente, ¿no? Garantías individuales, era esto y esto y esto, y así es. Sí. Y ahora con pues todo el cambio nos cae un poquito así, nos mueve, ¿no? En cuanto a eso, está el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué nos ha traído eso? Sobre todo los derechos de las personas transexuales. ¿A qué se refiere? A que no es nada más esa situación, sino que también, por ejemplo, gracias a este principio se da el divorcio incausado, que el divorcio incausado se refiere a que si yo estoy en matrimonio con una persona y yo ya no quiero estar con esa persona, antes tenías que probar por qué. Sí. Tenías que tener una causa, si no, no te podías divorciar. Entonces, muchas veces, pues habían muchas mentiras, ¿verdad? Había muchas cuestiones involucradas. Sin embargo, con este cambio, con este principio de libre desarrollo de la personalidad, ya no tienes que estar con una persona en unión matrimonial a fuerza. Vaya, Exacto. ya no tienes que dar una explicación ni nada, es simplemente porque pues vas a desarrollar tu personalidad. Entonces, son principios de los que emanan bastantes derechos y que es para todos, no es para cierto tipo de personas. De hecho, en el artículo primero de la Constitución también se agregó que no debe de haber ningún tipo de discriminación por preferencia sexual. Antes no estaba la preferencia sexual, ya se agregó por sexo, por religión, por ningún tipo de situación debe de haber esta discriminación. En cuanto a los derechos humanos, pues puse algunos, ¿verdad? Porque son bastantes. Aparte en la Constitución, en teoría, nada más vienen como 33, porque son del 1 al 30 y luego vienen los derechos laborales más adelante. Y en teoría son más o menos 32 o 33, no me acuerdo, pero como ya se respetan los derechos humanos que vienen en tratados internacionales, México está en creo que más de 200 tratados internacionales. Entonces, son bastantes. Y Sí. puse nada más algunos ejemplos para que vean cómo después de ver los principios podemos ver que están relacionados. Desde el principio de interdependencia, de cómo hay bastantes libertades que están relacionadas y cómo no nos pueden dar unos derechos sin otros. Después ya fue que agregué los derechos de la víctima u ofendido. Una vez que los vemos y si hemos sido víctimas del delito, pues vemos y cuándo, si nos robaron el celular, ¿cuándo nos dieron asesoría jurídica? No, nadie te sabe decir nada. ¿Cuándo no, ni siquiera sabemos qué es coadyuvar con el Ministerio Público? No. Ser informado del desarrollo del procedimiento penal, no sabemos nada, vamos, ponemos la denuncia y ya. Y ya no sabes qué sigue. Así es. Entonces, es bastante
complicado el tener o poder respetar todos esos derechos humanos si no los conocemos. Entonces es muy importante el empezar a leer un poquito, vienen todos en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y están bastante interesantes porque a lo mejor no los estamos leyendo para otras personas o porque vamos a ser abogados o algo, sino para conocer qué es lo que nosotros tenemos derecho, ¿no? Así es. Recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica de urgencia. Y no, pues básicamente no podemos a veces ni siquiera llegar al CODE. No. Que el Ministerio Público garantice protección de los ofendidos, se tiene que garantizar la protección, muchas veces tenemos miedo y sabemos que si vamos a denunciar, pues obviamente esto no vamos a tener esa protección. Por lo tanto, me parece una cuestión muy importante el conocer estos derechos porque trabajamos nosotros desde ese aspecto. Trabajamos que la persona que ha sido víctima de violencia, que la persona que ha sido víctima de algún delito obtenga estos derechos, que obtenga estos derechos y que sea consciente de los derechos que tiene, ya sea como víctima, ofendido o derechos humanos en general, tanto víctimas y también como personas privadas de su libertad, y que conozca los procedimientos, las dificultades. Sin embargo, es bastante importante que todos empecemos a conocer qué es lo que nos proporciona el mismo Estado, qué es lo que dicen los tratados internacionales para poder exigir, ¿no? Y por último, puse una frase que es con lo que yo siempre le digo ahí a los muchachos que trabajan con nosotros, que no podemos respetar los derechos humanos sin considerarnos humanos. Uh-huh. ¿Cómo nosotros vamos a pedir que una persona, cómo vamos a ofendernos o cómo vamos a sentir que no es justo que una persona quiera casarse con otra persona? Así es. Nosotros tenemos el derecho y tenemos esa libertad de poder escoger con quién nos casamos, donde hay lugares que se compran, de hecho incluso acaba de salir una noticia que cómo subastaron a una niña para matrimonio en Facebook. Hay lugares donde no se puede escoger, o sea, las personas no tienen esa libertad. Claro. Y nosotros tenemos esa libertad, ¿no? Tenemos esa libertad concedida ya y protegida y garantizada de poder elegir libremente con quién nos vamos a casar, así también el resto de las personas, ¿no? Claro. Entonces al momento en el que nosotros nos ofendemos por esto, estamos siendo un poquito en contra de los derechos humanos. Sí. Nos estamos diferenciando, aparte estamos haciendo discriminación por cualquier cuestión, incluso con el asilo también que se les da a los migrantes, con las personas privadas de la libertad. Nos falta también para desarrollar los derechos humanos un poquito de empatía, el poder entender el sufrimiento de otras personas, el poder entender lo que se siente que violen tus derechos, que no se respeten tus derechos, que no te traten con la conciencia de que tienes dignidad igual que la otra persona que está enfrente de ti. Y así es como podemos empezar a trabajar, ya sea desde las aulas de clases, desde el sector público, desde el sector privado, que es donde nosotros trabajamos, como estudiantes, como maestros, como músicos, en cualquier aspecto tenemos que empezar a trabajar esta cuestión de derechos humanos, porque si no nos va a comer, ¿no? Así es. Todo lo que viene. Ahorita apenas estamos empezando con la legislación, pero pues va a ir avanzando, ¿no? Se va a ir haciendo un poquito más profesional
y esperemos que ya estemos preparados para ese entonces. Ojalá y sí estemos preparados y aprendamos todos, ¿no? A tener ese humanismo que se requiere y esa empatía que menciona usted. Así es. Y es muy, muy importante. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada más una invitación, ¿no? Para ver qué es lo que se puede hacer desde cada uno de los ámbitos en los que estamos para trabajar con este paradigma de los derechos humanos, así sea de cualquier aspecto, incluso cuando estamos en la calle, ¿no? No respetamos a veces la dignidad de otras personas y el empezar desde cosas chiquitas a lo mejor no se va así a lo grande, como una violación de derechos humanos. Pero si no manejamos esta cultura desde lo que hacemos cada día, pues a lo mejor se puede ir un poquito más allá y salirnos de las manos. Así Entonces, es muy importante eso, el respeto a las otras personas, hombres, mujeres, y el saber que no hay ninguna condición específica que haga una persona, más que el simple hecho de nacer. Así es. Entonces, esa invitación nada más a trabajar desde esa base. Así es. Sí, me parece muy, muy interesante todo este tema. En lo personal, creo que somos muchas veces muy ignorantes en cuanto a los derechos humanos, porque en realidad es como usted dice, o sea, tú vas, te roban el celular o algo y no sabes a dónde acercarte, ni siquiera sabes que tienes derecho a que te vea un psicólogo, a que te den la mano, o a dónde es donde debes de acercarte en realidad para que recibas ese apoyo, o a lo mejor crees que no lo necesitas, pero más adelante tienes las consecuencias, ¿no? De no haber acudido a tiempo a ese apoyo. Así es, de hecho, las víctimas de delitos tienen bastantes derechos. El trato digno de cada una de las instituciones que, bueno, los que hemos tenido contacto con instituciones, pues sabemos que muchas veces no se da, muchas veces nos amedrentan, nos hacen sentir mal. Así es. Y es una cuestión en la que podemos trabajar, en la que podemos exigir, en la que podemos buscar a profesionales que nos van a apoyar porque trabajan en esta base que muchas veces pues desconocemos nuestros derechos, la autoridad hasta este punto no nos informa, los que han puesto una denuncia yo me imagino que les han dado a firmar un papelito, ¿no? Que Sí. dice los derechos de la víctima, te dan un papelito y dicen lo firmas y lo entregas. Pero a veces por la cuestión del delito, la gravedad de lo que sufriste, lo que pasaste, ni siquiera lo puedes leer o no lo lees y no entiendes nada porque tu cabeza está en otro lugar, está pensando en otras cosas y no nos hacemos conscientes de que esos derechos nos enaltecen y que le podemos decir a la persona que nos dio los derechos, oye, pero aquí dice que recibir asesoría jurídica y a mí no me han dicho nada. Claro. ¿Quién me va a dar la asesoría jurídica? Entonces, es muy importante conocerlos desde antes incluso de convertirnos en víctima, que lo ideal sería que no, pero es importante conocerlos. Sí, o simplemente para poder darle la mano a alguien Así que no es. sabe, ¿verdad? Si uno está informado, se encarga de informarse y de prepararse para sí mismo si algún día se le llega a presentar una situación que nos esperamos no sea el caso, como usted menciona, pero si así fuera, pues poderle dar la mano a alguien más, ¿no? Que a lo mejor no sabe lo que nosotros ya nos informamos. Así es, y de hecho nosotros lo trabajamos desde un aspecto, como les decía, más en donde trabajo, obviamente también se toma de la cuestión jurídica, pero desde qué nos dan los derechos humanos más allá de las leyes, ¿no? Así es. Cómo el que tú seas libre y el que te quiten la libertad te afecta. O sea, esa victimización que estás pasando, el de no sé si les ha pasado, ¿verdad? Desde lo más simple que te roben el celular, que te roben la bolsa, o incluso aunque no sea con violencia, que te lo saquen de la bolsa o que lo hayas dejado ahí, gracias si ya no está. Esa impotencia que te da Sí. de no haber tenido o no tener el control y luego nos empezamos a culpar, ¿no? Decimos, es que yo, ¿por qué lo dejé? Y yo iba distraída, iba con los audífonos.
y no es culpa de nosotros, no es culpa de Así es. nosotros. En teoría, nadie debe de robar, no No, es culpa de nosotros, nosotros somos libres de ir haciendo lo que sea. Pero el cerebro, ¿cómo toma esto de que, oye, pues no tengo esa libertad, no tengo esa libertad, pero tengo el derecho? Entonces el cerebro trata de protegerse y decir, no, yo tengo el control, entonces fue mi culpa. Entonces, ¿cómo el que la persona sepa que no es su culpa, que son cuestiones más allá a veces de nuestro control, pero sin embargo que seguimos teniendo esa libertad, seguimos teniendo todos estos derechos y que podemos exigirlos de una autoridad que no pudo darnos esa seguridad? Entonces, como dices tú, desde el trato que le das a una persona que ha pasado por situaciones difíciles, que ha pasado por bastantes tipos de violencia que podríamos pasar, es importante conocerlos y el vivirlos, ¿no? Como así es. cultura de valores. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Ya tenemos aquí unas que nos han enviado. La primera dice, ¿por qué en los Estados Unidos de Norteamérica, si los derechos humanos son universales, por qué el sistema de Norteamérica los violentan? Claro está, en cuando hacen guerras, lanzan misiles a niños y personas inocentes en Israel y Afganistán. Bueno, esa eh, es muy subjetivo y es diferente la legislación en Estados Unidos y cómo es en México. Entonces, en México, como les comentaba ahorita, se acaba de tomar eso de derechos humanos. O sea, Ujú. nosotros pensábamos que ya los teníamos porque estaban en los tratados internacionales y sí, pero así como algo que sea en realidad legislado, algo que esté al alcance de todos, que se conviertan en derechos fundamentales y no derechos humanos. Los derechos humanos están ahí. Ujú. Los derechos fundamentales es algo que ya nos está garantizando el Estado. Entonces, eh, el que nosotros como país hayamos tomado esto, que en la Constitución que nos rige a nivel nacional, a nivel federal, diga que tenemos que vivir con esta base de derechos humanos, nos da un paso más allá. Estados Unidos no tiene esto. Estados Unidos tiene derechos, sin embargo, pues la legislación cambia, ¿no? Claro. Y lo hemos visto en bastantes países, ¿no? Bastantes países que en teoría tienen derechos humanos, los derechos humanos Ujú. ahí están, pero el país es el que los toma, el que los hace propios, los constitucionaliza y pues a veces agarran unos sí, a otros no. Y por eso es que hay Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay cortes más arriba del Estado precisamente por este tipo de situaciones. Gracias. Dice, soy servidor público y dentro del ámbito policial, muchas veces la Comisión Nacional de Derechos Humanos está del lado de las personas detenidas y hay una desigualdad porque los servidores públicos que de verdad hacemos bien el trabajo somos señalados por violentarlos. ¿Cree que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerce su función correctamente de emitir recomendaciones o toman partido por conseguir un fin económico? Yo creo que he conocido bastante gente en el sector público, he conocido bastante de muchas áreas, en el sistema penitenciario incluso, y la verdad es que sí son bastante perseguidos muchas veces por la comisión, eh, y que se busca seguir ese sistema, ¿no? Muchas veces incluso llegan a dificultar el trabajo, incluso llegan como menciona esa persona, a a señalarlos porque ellos están tratando de conseguir un trabajo, están siguiendo su trabajo, muchas veces sí siguen los protocolos que se tienen. He conocido situaciones, digo, graves que han pasado en el estado,
y la comisión muchas veces sí actúa de una manera que decimos, oye, pues, ¿cómo es que Claro. están emitiendo estas recomendaciones? Sin embargo, creo que la comisión trata de hacerse ver. Y no creo que sea algo negativo, tampoco creo que sea algo muy... Sé que a veces los servidores públicos se sienten muy presionados, ¿no? Muy vistos por la comisión. Sin embargo, creo que eso es lo que están buscando. Creo que lo que buscan es hacerse ver más que conseguir un beneficio económico o un beneficio político. Creo que lo que buscan es que los vean, que sepan que hay una comisión de derechos humanos. A lo mejor a veces no lo hacen de la manera correcta, a lo mejor buscan los casos más sonados y ahí es a donde van. Así es. Pero yo creo que eso se podría corregir si lo hacemos todo de esta manera, ¿no? De que todos conozcamos, todos sepamos, así para que las demás personas que están viendo de que la comisión emitió estas recomendaciones para cierta institución o para ciertos servidores, pues vean por qué, entiendan por qué, qué es lo que está pasando y si está bien o no, que incluso se pueda ejercer un juicio sobre la misma comisión. Porque muchas veces, pues nada más decimos, no, pues es que derechos humanos y derechos humanos no entendemos ni qué está pasando, pero pues es derechos Claro, humanos. con eso se respalda. Así es. Muchas gracias. Dice, excelente conferencia, felicidades. Mi pregunta es, ¿la situación de los derechos humanos que vivimos en México es igual que la que se vive en otros países o hay países con mejores o peores condiciones al respecto? Hay países con mejores y con peores. Sí, la verdad es que sí, y pues es como les comentaba antes, ¿no? Por esta situación de que cómo se maneja internamente el país, cómo maneja internamente los derechos humanos, cuáles toma y cuáles no. Y lamentablemente estamos hablando de que estamos en el siglo XXI y ahorita dentro del área de la victimología, por ejemplo, las víctimas potenciales, hay una clasificación de víctimas que son potenciales, se refiere a que todo el tiempo están en peligro de ser víctimas. Digo, todos lo estamos, ¿no? Sí. Pero ellos son como objetivo. Ujú. Objetivo para ser víctimas son los periodistas y los defensores de derechos humanos. Decimos, o sea, es el siglo XXI y en México tenemos estas víctimas potenciales de personas que buscan defender los derechos humanos y tanto avance que tenemos en derechos humanos y tanto que tenemos Comisión Nacional, tenemos comisiones estatales, ¿cómo es posible, no? Entonces, espero que con esta reforma y con estos tratados podamos avanzar un poquito más en ese aspecto. Muy bien. Dice, buena tarde, excelente tema, licenciada. Como institución educativa, ¿qué considera que se debe trabajar para prevenir la violación de derechos humanos? Pues es el incluir los principios, más que nada, no tanto los derechos humanos, porque a lo mejor es muy tedioso, ¿no? De que estar, bueno, vamos ahora a hacer, no sé, la semana del derecho a la vida y luego la semana del derecho a la libertad de expresión. A lo mejor es un poquito tedioso y a veces como lo hacemos tantas veces o lo hacemos muy repetitivo, pues la gente lo hace así en automático y no lo entiendes en realidad, sino darle esa importancia a los principios de dónde vienen los derechos, que es la dignidad, el que como institución se tome el darle a los alumnos y a los docentes y a todo el personal de la institución ese sentimiento de, oye, tengo dignidad, de tengo esta libre desarrollo de la personalidad. Tengo estas libertades y me respetan como persona. Y el estar dando esta cultura a la institución, yo creo que puede hacer que tanto los alumnos como los docentes sientan esta diferencia, ¿no? Tanto dentro y de cómo ellos van trabajando, porque pues he conocido bastantes empresas, bastantes sectores donde aún no se tiene esta cultura y sí se siente el cambio, ¿no? Claro. Se siente el cambio, lo sentimos desde que vamos a una escuela y a otra, del trato, de todo esto. Creo que
desde ese aspecto, ¿no? El educando y el viviendo los principios de los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, son todas las preguntas que se van a realizar. Agradecemos de antemano la presencia de la licenciada, el tema que nos ha abordado y sus respuestas ante las preguntas, ante las cuestiones antes dichas. Gracias. Por nuestra parte sería todo. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias. Gracias.